Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. El día de hoy quiero darles una introducción del curso que vamos a tener el próximo mes de agosto. Es un curso en línea que se llama Pintores del Norte de Europa de los siglos XV y XVI. Mientras que Italia ya se encontraba en el Renacimiento durante el siglo XV, en el norte de Europa, en lugares como Flandes, la actual Bélgica, se estaba dando todavía el estilo gótico que se conoce como primitivo flamenco. Surge durante el primer tercio justamente del siglo XV. Es un estilo que luego se va a difundir por el resto de Europa y va a abarcar obras de los hermanos Van Eyck, Roger van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling, entre otros. ¿Cuál es la principal innovación de la pintura flamenca? Bueno, pues es la técnica de pintura al óleo, lo que va a permitir un mayor colorido, una mayor sutileza, un detalle en todos los elementos de la obra. Hay una gran minuciosidad en la representación de los detalles, de las texturas de las telas, de la forma en los objetos y sobre todo la fidelidad de los rostros. Es una pintura que está repleta de simbolismo, pues con frecuencia detrás de esos objetos triviales se ocultan mensajes, lo que convierte a estos cuadros en auténticas alegorías. La mayor parte de las obras eran encargos privados, ya sea por la aristocracia o bien la burguesía, por lo que tienen un fuerte contenido civil y profano. Sin embargo, predominan los cuadros religiosos, aunque a menudo se interpretan más bien como sucesos cotidianos. De hecho, es común que el comitente aparezca en la escena como un personaje más y justamente a partir de la presencia de este se vuelve a tomar el género del retrato, se vuelve a poner de moda en esta parte de Europa el retrato. Dentro de los primitivos flamencos se considera que los pioneros fueron los hermanos Hubert y Jan van Eyck y Robert Campin, que se conoce como el maestro de Flemal. La pintura de Campin es uno de los mejores ejemplos de esa habilidad de los primitivos flamencos en la representación de interiores, siendo por ello modelo de muchos cuadros posteriores. Características propias de este artista son esos rostros de facciones anchas, la forma de los pliegues que realiza muy estructurada y ese interés por recrear de una manera minuciosa las calidades de cada materia, como vemos aquí en esta Santa Bárbara que se encuentra ahí en el Museo del Prado en Madrid. A Jan van Eyck se le reconoce la optimización de la técnica al óleo. Además de la gran obra que realizó en colaboración con su hermano Hubert para la Catedral de San Babón en Gante, que también se conoce como el Políptico del Cordero Místico, Jan van Eyck se empleó en obras de devoción y retratos admirables como este que vemos aquí en la pantalla del hombre con turbante que se encuentra en la National Gallery de Londres. En el segundo tercio del siglo XV trabajan una serie de pintores que afirman y asientan el estilo flamenco. El más destacado de ellos es Roger van der Weyden, considerado la antítesis de Van Eyck por la expresividad en sus pinturas. Él no se preocupó tanto por la perspectiva o por la minuciosidad de los detalles, sino más bien por el dinamismo y el dramatismo en su obra. Esta imagen que vemos aquí
corresponde al descendimiento de la cruz que se encuentra allí en el Museo del Prado, en la que llama la atención esa apariencia escultórica. Vemos una gran emotividad en los rostros de los personajes, una esmerada composición a base de poderosas diagonales y una asociación rítmica de las figuras que están en grupos de 3. Es un cuadro de enormes dimensiones en donde están aprisionadas en un nicho fingido, que es el que vemos aquí como fondo de la imagen. En la obra no hay frialdad, más bien calor, reflejando un gusto popular propio de una burguesía acomodada. No era tan culta como la que frecuentó Van Eyck, pero Van der Weyden ejerció una enorme influencia sobre los pintores posteriores. Y en esa misma época trabajan 2 pintores que dieron gran importancia a la luz. Uno de ellos, Dietrich Boos, cuyas figuras alargadas están dotadas de un fuerte carácter escultórico, y Petrus Christus, que tenía cierta tendencia a la abstracción. Un pintor flamenco determinante para la escuela Gante-Bruselas fue Hugo van der Goes. Su producción evidencia numerosas influencias, entre las que destaca la obra de Van Eyck o Roger van der Weyden en aspectos tales como el detallismo, como el sentido cromático y la concepción espacial. Pero también se cree que estudió a los pintores italianos, ya que muestra en algunas de sus obras una fuerte tendencia hacia la monumentalidad de sus personajes. Este tríptico, que se conoce como tríptico Portinari por el comitente y que está ahí en la Galería de los Uffizi, es la obra más famosa de Van der Goes y es una de las más hermosas del arte flamenco. De hecho, es la principal representación en la escuela flamenca de ahí, de la Galería Uffizi en Florencia. Posiblemente de origen alemán, se piensa que Hans Memling se formó en algún taller de la zona del Rin o de Colonia. Su presencia está documentada en Bruselas en 1465 y un año después en Brujas. Él pertenece al grupo de pintores que recogen la tradición flamenca y reiteran las formas anteriores. Su estilo es suave y delicado, con figuras bellas, con un magnífico colorido. Aporta una concepción germánica, sensual de la belleza humana y de los destacados fondos paisajísticos de sus cuadros. La temática de su obra es la religiosa, entre la que destaca el díptico devocional, que era muy solicitado en esa época. Y aquí vemos un ejemplo de este tipo de imagen. La pintura de Jerónimos Bosch Ake, el Bosco, se inscribe ambiguamente en la tradición flamenca, de la que al mismo tiempo se aparta sutilmente en imaginería y técnica. La principal novedad de su estilo radica en la utilización de elementos burlescos y jocosos, poniendo en medio de aquellas burlas muchos primores y extrañezas, según Fray José de Sigüenza. El Bosco adquirió fama aún en vida como inventor de figuras maravillosas y de imágenes llenas de fantasía, y no tardaron en salirle seguidores y falsificadores que harían de sus temas e imaginaciones un verdadero género artístico. El historiador de arte Erwin Panofsky lo calificó como un artista lejano e inaccesible dentro de la tradición de la pintura flamenca. El mundo del Bosco es un mundo cargado de imágenes fantasiosas y únicas que hacen de su obra
que esté considerada como el primer antecedente del surrealismo. El pintor más destacado del Renacimiento alemán y uno de los grandes maestros de la pintura occidental fue Alberto Durero. Visitó Venecia, donde conoció la obra de autores como Giovanni Bellini y Andrea Mantegna, que fueron sus influencias más directas. Tras un viaje por los Países Bajos, adoptó ciertos rasgos de la pintura flamenca, como el plegado de los paños. Inclinado al dibujo y a una realista representación de la naturaleza, Durero destacó como grabador y uno de los mejores de todos los tiempos, usando la técnica de la xilografía y también la calcografía, grabados en cobre. Destaca toda su serie de autorretratos y el estudio de desnudo que hace en los muy clásicos Adán y Eva, que se conservan en el Museo del Prado. El primer artista flamenco que hace del paisaje protagonista de una obra fue Joaquim Patinir. Su estilo fue internacionalmente reconocido y admirado por constituirse como una manifestación creativa de gran originalidad. Los temas que aborda Patinir son mero pretexto para convertir al paisaje en el protagonista principal de sus composiciones, mismas que presentan horizontes altos, con extensas campiñas, en las que destacan macizos de rocas puntiagudas de carácter fantástico, mezclándose lo real y lo simbólico. Utiliza una técnica perfecta con un magnífico estudio de la luz y sombras, así como un excelente manejo de color en donde destaca la gama de azules y verdes que infunden novedad y un atractivo especial, como podemos ver en estas dos imágenes en pantalla. Pieter Bruegel, fundador de la dinastía de los pintores Bruegel, es considerado el pintor holandés más importante del siglo XVI. Con Jan van Eyck, El Bosco y Pedro Pablo Rubens, se considera como uno de los 4 grandes maestros de la pintura flamenca. Solo 45 pinturas de su autoría han sobrevivido hasta la actualidad. En su obra temprana vamos a encontrar una gran influencia del Bosco. Un ejemplo es esta obra en donde vemos esas figuras grotescas de los ángeles caídos caracterizados como monstruos, mitad humanos, mitad animales. El conflicto entre el bien y el mal, el vicio y la virtud, es un tema recurrente en la obra de Bruegel. Desde sus inicios, Bruegel, conocido como el Viejo, va a recrear escenas en las que satiriza la estupidez humana, cuya fuente serán, entre otras, los proverbios flamencos. En cambio, su estilo de madurez va a inaugurar el género costumbrista, composiciones de escenas cotidianas ambientadas en paisajes naturales. Estos cuadros tuvieron un éxito tal que se siguieron copiando por varios artistas de generaciones posteriores, incluyendo su propio hijo, Pieter Bruegel, el Joven. Estos son los artistas que vamos a conocer en el curso en línea Pintores Flamencos, que se va a impartir del 2 de agosto al 6 de septiembre en un horario de 18 a 20 horas por Zoom. Vamos a iniciar una primera parte con los primitivos flamencos de la primera y segunda generación, iniciando el 2 de agosto con Robert Campan y Jan van Eyck, el 9 de agosto Roger van der Weyden y Petrus Christus, y el 16 de agosto Dietrich Bouts, Hugo van der Goes y Hans Memling. En una segunda parte veremos a los pintores del Renacimiento del norte de Europa. El 23 de agosto al Bosco, el 30 de agosto Alberto Durero
Y el 6 de septiembre que finalizamos el curso a Joachim Patinir y a Pieter Bruegel. Agradezco la atención a esta introducción del curso Grandes Pintores del Norte de Europa de los siglos XV y XVI y me pongo a sus órdenes, como siempre, para mayor información en WhatsApp 55 19 21 04 98. Hasta luego.